Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la siguiente clase de este diplomado. Bienvenido, compañero Ricardo. Los que puedan verlo de manera sincrónica, pues van a poder tener el video disponible en su campus virtual y pues vamos a iniciar. Compañero Ricardo, ¿tuvo oportunidad de entrar a la clase del maestro Neirot? Hola, sí, estuve en la clase de la semana pasada. Ok, bueno, de lo que vimos en la clase hace 15 días y de lo que habló el maestro Neirot, ¿hay algo que quieran eh, sumar o alguna duda que tengan? Con gusto podemos aclararlo o discutirla. No, creo que hasta ahora sin dudas, todo, ahorita creo que todo bien. Excelente, pues bueno, vamos a iniciar con la siguiente parte del diplomado. Bueno, ya buscó quién le va a ayudar a practicar, compañero Ricardo, no sé si ha estado practicando, ¿puede contarnos un poco cómo le ha ido? Hasta apenas conseguí quien me pudiera como ayudar. Sí. Se había como ahí algunos interesados, pero por cuestiones de, no sé si influya también la cuestión de que sea, o sea, de tenerlos presencialmente o físicamente. Entonces, apenas conseguí quién hacer los ejercicios o practicar. Perfecto, bueno, esa va a ser una de las partes medulares de justamente el diplomado, donde ustedes puedan practicar lo que ya estamos viendo y ver el resultado de estos mismos, ¿vale? Bueno, pues vamos a iniciar con otra técnica de inducción hipnótica. Esta técnica de inducción hipnótica se llama inducción hipnótica por shock. La premisa es entrar por la puerta trasera del inconsciente, ¿sí? Eh, en la sesión pasada habíamos hablado de que justamente la inducción por apalancamiento era crear disociación, crear lenguaje hipnótico hasta que la mano fuera bajando hasta la rodilla, ¿no? O hasta la pierna. Por ahí digamos que estábamos entrando en la parte de enfrente donde dice consciente. Por ahí estábamos entrando, burlando al guardia de seguridad para que nos dejara entrar al inconsciente, donde dice el 88, ¿no? Bueno, eh, recordemos que este círculo ya lo habíamos platicado. Tenemos, hasta donde sabemos, algunas investigaciones. Conscientemente solo podemos estar de un 12% de todo lo que está aconteciendo. Y del inconsciente es todo el 88% que no sabemos qué está pasando, ¿no? Que no sabemos qué cosas están ejecutando y demás, ¿no? Dentro de este inconsciente, como lo podemos representar aquí en el círculo amarillo, está lleno de asociaciones positivas y asociaciones negativas. Una asociación positiva podría ser, me gusta fumar porque me relaja, ¿no? Y se tiene una asociación positiva al cigarrillo. Eh, Fumo porque me quita el frío, ¿no? Y le dan connotación positiva. Si una persona quisiera dejar de fumar, tendríamos que meternos al inconsciente para cambiar esas asociaciones, puesto que ni son realidad tampoco, ¿no? No es cierto que fumando se te quita el frío, solamente es una idea generalizada de lo que hace el cigarrillo y también tampoco te relaja, incluso te genera ansiedad, angustia, nerviosismo, ¿no? Entonces, esas asociaciones en este ejemplo, pues se pueden ir cambiando. Y así con cualquier problemática. Imaginemos una asociación positiva o negativa sobre la comida, sobre las dietas, sobre problemas sexuales, ¿no? Hay estas asociaciones positivas y negativas en el inconsciente que nuestro trabajo en la parte psicoterapéutica va a ser modificarlos a través de técnicas o estratégicas metafóricas, como lo hemos estado viendo. Bueno, y aquí en este rectángulo, por ahí no completo, está en la parte de atrás del inconsciente, puesto que entendamos que es la puerta trasera, donde entra nada más el personal de la tienda, por llamarlo así, y podemos acceder a él, ¿sí? No tendríamos que hacer lo mismo que hicimos hace eh, 15 días por acá, que es un poquito más, nos lleva un poco más de tiempo estar burlando al guardia, pero si tomamos un atajo ya estaríamos aquí adentro en el inconsciente. Bueno, la premisa es entonces entrar por la puerta trasera
y hacer que se detone el lucha o vuela. Esta parte del cerebro que tenemos todos, o de la mente, que es la parte más primitiva que todos tenemos, el cerebro reptiliano. Es la única parte del cerebro que su función es mantenernos vivos, ¿sí? O a salvo. Solo se encarga de ejecutar las premisas de lucha o vuela, quédate y afronta o corre por tu vida, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace esa parte del cerebro, llamado cerebro reptiliano, y bueno, este se dispara o se ejecuta cuando sentimos que estamos en riesgo, cuando hay un miedo, cuando hay un shock y no sabemos qué actuar y nuestra mente inconsciente tiene pocos segundos para tomar la decisión. ¿Lucho? ¿Me quedo? ¿O corro? Me voy, salgo huyendo, ¿no? Bueno, esto nos pasa mucho cuando hay un accidente, ¿no? Algunas personas se quedan paralizadas, no saben qué hacer, cómo actuar, o cuando tiembla, de estas veces que han estado temblando, no sabemos si quedarnos ahí, si salir corriendo o qué pasa, ¿no? Entonces, siempre que hay un shock, este cerebro reptiliano se va a ejecutar, va a pasar a hacer su función. También esto lo podemos ejecutar nosotros, ¿cómo? Básicamente asustando a la persona, ¿sí? Asustándola o provocándole el shock. Asustándole es una forma de causar shock, pero otra forma es tener una sensación de caída, tener la sensación de que nada está bajo control del cliente o un ruido inesperado también es un shock, ¿no? Cuando escuchamos un ruido muy fuerte y de repente nos quedamos, ¿qué ha sido eso? Ya ahí está funcionando el cerebro reptiliano. Tendríamos pocos segundos para dar indicaciones y que la persona que nos está escuchando, pues nos siga. Esta inducción hipnótica no la van a aplicar con clientes, ¿sí? Solamente se las cuento, se las platico para que la aprendan y si quieren practicarla, puedan hacerlo. Pero esta en consulta yo no se las recomiendo porque es muy agresiva. Pero es importante que lo sepamos, que lo aprendamos, porque una, es posible. Dos, por ejemplo, en los talleres presenciales es muy útil y queda muy bien porque las personas que están aprendiendo el taller, como en este caso si lo estuviéramos haciendo en vivo, pues algunas personas entrarían en este estado de trance hipnótico de manera instantánea, prácticamente con este tipo de inducción. Y como exhibición queda muy bien, ¿no? Pero no deja de ser agresiva. Una vez que pasemos de la inducción al trance, en el trance ya puede ser terapéutico, pero la inducción sigue siendo, pues, hostil, ¿no? Bueno, este, compañero Ricardo, vamos a aprovechar un poquito el diálogo. ¿Qué le provocaría a una persona el shock? ¿Qué ha visto que provoca shock en las personas? ¿Qué lo produce? ¿Qué deja en un estado de shock a alguien? Ajá, ¿qué ejemplo podría poner? Aparte del susto, o si ha tenido algún evento de shock, igual Sí, contamos cómo se siente. creo que uno es precisamente cuando tiembla. He visto como que los paraliza mucho. Eh, He visto también, por ejemplo, en cuestiones cuando alguien sufre de un asalto o es víctima de un asalto, también es como que la persona queda como en un estado de shock en ese breve momento. Y también lo he presenciado ya de manera más directa cuando alguien choca, cuando hay un accidente automovilístico, tanto la gente que es como testigo del hecho como la gente que va en el auto, quedan en estados de shock. Esos son como los casos que ahorita tengo más presente. Sí, muchas gracias, compañero. Si lo tomamos así, pues algo inesperado que ocurre es lo que nos causa el shock, ¿no? Y muchas de esas personas en el evento se van a lanzar a ayudar y otras personas van a huir de ahí, van a tener miedo y es normal en esa situación. Bueno, incluso este tipo de asaltos del cerebro reptiliano ocurre también en la toma de decisiones. Cuando ya vamos avanzando, cuando tomamos decisiones, podemos ver la consecuencia y decimos, ¿nos quedamos a afrontar la consecuencia o huimos? ¿No? Entonces también ocurre en diferentes formatos de nuestra vida y nos ocurre a todos. Aquí justamente en la inducción nosotros vamos a poder
utilizar el shock de diferente forma. Podemos utilizarlo a través de ruido, así inesperado, ¿no? Podemos hacer un shock, cerrándole los ojos a la persona y moviéndole un poco hacia donde nosotros queramos, claro, cuidando que no se vaya a lastimar. O incluso podemos dar una sensación de caída. Le podemos decir, mira, pon tus manos aquí, encima de las mías, pero quiero que las pongas. Y la persona va a poner sus manos así. No, y se va a recargar. Y le vamos a pedir, recárgate, mira, quiero que confíes en mí y que te recargues. Y la persona va a estar aplastando, justamente haciendo presión sus manos con las tuyas. Y le vamos a generar esa confianza. Mira, apóyate y verás que no pasa nada. Que puedes poner cierto peso aquí y yo te voy a cuidar. Cuando menos se lo espere, quitamos la mano y agarramos a la persona, porque como estaba haciendo hacia el enfrente, va a sentir que se cae y tenemos ahí que cuidar que no se nos caiga, que no se nos lastime. Y justamente en esos segundos, cuando la persona siente que va a caer, nosotros tenemos esos pequeños segundos para inundarla de lenguaje hipnótico. Muy bien, cierra tus ojos, permítete relajarte. Quiero que sientas cómo tenías esta sensación de caída y solamente quiero que te permitas relajarte después de esta sensación. Respira profundo y mientras más respiras profundo, tu cuerpo se va relajando. Eso es, muy bien hecho. Ahora quiero que te des oportunidad de bajar tus brazos, de relajar tus pies, con cada respiración cada vez más relajado. Y tenemos estos pocos segundos para inundarle al cliente o a la persona que vayamos a hipnotizar de estas órdenes hipnóticas de relajación, donde ya entraría esta parte nuevamente de la profundización del trance, ¿no? Entonces, básicamente son pocos segundos que tenemos, unos 2, 3 segundos para que nosotros empecemos a hablar y no termina el proceso de inducción hipnótica hasta que no veamos al cliente o a la persona relajada, ¿no? Que ya ha aceptado seguir nuestras sugerencias. Bueno, para entender un poquito más la premisa, vamos a entender, si alguien de la nada grita ahora mismo y no nos lo esperábamos y nos asusta y nos dice salta, vamos a saltar sin preguntarnos por qué, ¿no? Si alguien llega gritando y te dice salta, salta, por la razón que sea, vas a saltar. O por lo contrario, si te dice agáchate y viene de una manera estrepitosa y pues, de manera inusual, te genera el shock y te vas a agachar porque seguramente vas a pensar que algo está ocurriendo y vas a seguir indicaciones sin preguntarte por qué. Ya que tengas oportunidad de razonar si está pasando o no está pasando nada, podrás elegir, pero mientras tanto seguimos órdenes de manera muy directa cuando tenemos shock, ¿sale? Entonces, básicamente esa es la premisa de esta inducción hipnótica. Queda muy bien en las exhibiciones de teatros, esto también lo hacen en las exhibiciones en televisión. Justamente ya llevan un trabajo previo en televisión, es decir, ya fueron hipnotizadas previamente a pues las escenas que salen en televisión, puesto que salir en televisión cuesta mucho dinero, entonces ya tienen esta eh, experiencia post-hipnótica para que cuando sea enfrente a cámara sea mucho más fácil ser hipnotizadas, ¿no? Pero básicamente utilizan esta inducción de shock. Nuevamente, esto se los platico, se los comparto porque quiero que sepan que es posible, que es otra premisa inductiva, pero en el consultorio no se las recomiendo. La pueden practicar para justamente verificar cómo se siente y un poco de seguridad con ustedes mismos o ustedes mismas. Pero sí es muy sugerible que se utilicen las que vamos a ver a continuación, ¿no? Y aquí les pongo igual los pasos a seguir. Generar rapport es importante, siempre va a ser importante. Los test de sugestionabilidad, a pesar de que sea provocado por shock, ¿sí? Pues es muy importante los test, que ya vimos que si no están dispuestos a seguirnos o incluso podríamos ahí hacer algún tipo de jugueteo mientras estamos haciendo una actividad, podemos provocarle el shock y entra pues muy bien en ese estado de trance, ¿no? Algunos hipnoterapeutas están haciendo básicamente el ejercicio y les jalan la mano, ¿no? Les jalan la mano y les cubren los ojos y es como que
les provocan este shock, ¿no? De qué está pasando, y ahí avientan las sugestiones, ¿no? Relájate, respira profundo, no pasa nada, estás en un lugar seguro, y recuerda que estás aquí para trabajar algo que a ti te interesa. Y ya tienen esta parte del shock. El cuarto paso es utilizar el lenguaje hipnótico. Y bueno, aquí como punto 5, como lo hemos estado platicando, pues podemos trabajar en el trance hipnótico, provocar emociones. Podemos provocar la emoción de la felicidad en un segundo y pasar de la felicidad a la tristeza en otro segundo. Podemos provocar vergüenza, toda la serie y gama de emociones que existen, las podemos provocar en el cliente. Solamente debemos saber cómo evocarlas y debemos saber si eso nos sirve para nuestra exhibición o para nuestro trabajo psicoterapéutico, ¿no? Para los cambios que el cliente requiera, ¿sí? Eh, Todas las emociones, recordemos que tienen una función adaptativa y esa función adaptativa pueden ayudar al cliente a superar el problema, ya hablando un poco más terapéutico, no nada más de la inducción, sino puede ayudarle, ¿no? Recordemos el enojo, por ejemplo, surge para que lo que nos lastimó ya no ocurra más, porque nos ha lastimado y todo el enfado sirve para alejar todo eso. Bueno, pues va a depender mucho del caso y de lo que estamos haciendo para evocar emociones. Recordemos que podemos también evocar alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas, eh, sensaciones también psicocorporales, ¿sí? Bueno, va a ir encuadrando muy bien dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Justamente en esta práctica de las inducciones hipnóticas, aparte de practicar las inducciones como tal, yo les sugiero mucho que puedan practicar con la fenomenología hipnótica. ¿Qué es esto? Pues bueno, un día que practiquemos las inducciones por apalancamiento, pues vamos a trabajar hoy con emociones y le decimos, mira, cuando toque tu hombro izquierdo vas a estar muy feliz. ¿Recuerdas la vez que has estado tan feliz que no parabas de sonreír todo el tiempo? ¿Lo recuerdas? Tal vez fue un cumpleaños, tal vez fue la visita de alguien, tal vez fue un logro que obtuviste, pero recuerdas que cada vez que toco tu hombro te pones tan feliz que se puede notar muy bien hecho. Ahora quiero que lo recuerdes, que lo mantengas ahí. Pero ahora quiero también que te des cuenta que si toco tu hombro derecho o izquierdo, puedes sentir enojo. ¿Recuerdas la vez que te hicieron enfadar tanto que cada vez que tú intentabas hablar, esa sensación por todo tu cuerpo se sentía y se recorría y podías sacarlo a través de tu gesticulación, de tu tono de voz? ¿Lo recuerdas? Porque cada vez que te toque este lado de tu cuerpo vas a sentir enojo, pero de este lado, si te toco, te vas a reír mucho y vas a sentirte muy feliz, pero de este lado enojado. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo estabas enojado? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, justamente de esto podemos practicar una vez cierta inducción, ciertos elementos de las emociones, a lo mejor otro día o con otro cliente, podemos practicar lo de las alucinaciones gustativas, sensación de limón en la boca, sensación de refresco, de alguna bebida que le guste ahí al cliente, bueno, y ya otro día a lo mejor con algún tipo de alucinación, ¿no? Mira, quiero que eh, imagines que tu mano está pegada en la mesa y mira, quiero que cuentes a la de 3 y verás que mientras más intentas separarlo, menos posible es, ¿no? Y ya ves a la persona intentando ahí jalar su mano y no le va a ser posible. La idea aquí es que experimenten con toda la fenomenología hipnótica para que estén familiarizados, para que vean lo sorprendente que es esta herramienta y también cuando ustedes tengan cierta expertise, poder utilizar estas mismas elementos fenomenológicos para el bienestar del cliente, ¿no? Ok, bueno, después en el punto 6 viene el despertar del trance y en el punto 7 el feedback, ¿no? ¿Cómo te sentiste después de sacar al cliente, ¿no? Oye, ¿recuerdas algo? ¿Y te gustaría compartirme tu experiencia que acabas de tener ahora mismo? Igual en lo que el cliente va despertando, ¿no? Porque lo sacamos del trance y pues bueno, no le podemos decir luego, ya levántate, terminó la sesión. Igual y el feedback ayuda a que pues espabile un poco, ¿no? Que no vaya a tener ningún tipo de problemática.
Bueno, esa es básicamente la inducción hipnótica por shock. Recuerden que yo les voy a subir algunos ejercicios con algunos voluntarios que vamos a tener aquí en las sesiones. Vamos a grabar unos que ya teníamos, perdón, vamos a ponerles unos que ya teníamos de hace algunos meses y también unos nuevos de personas que accedan a esta actividad con nosotros, ¿no? Bueno. Hasta acá, compañero Ricardo, ¿tiene alguna pregunta, duda o comentario? Es importante aclarar todo. No, hasta el momento todo claro. Igual, solo la duda supongo que también depende mucho la personalidad de la persona si cae en este tipo de inducción, ¿no? En esta de shock. O, bueno, por lo que escucho, pues ya es una cuestión también ahí, instintiva, ¿no? De que el cerebro entra en este estado. Igual entiendo que no se puede como ocupar mucho en la parte, pues sí, terapéutica por el método, que sí es un tanto agresivo, pero digamos que si habrá gente que se le facilite más con esto, habrá gente que se bloquee y ya no se le puede introducir el lenguaje hipnótico, o cuál sería como la limitante aquí. Bueno, justamente la limitante podría ser cómo reaccione la persona. No sé si ha visto algunos videos, compañero Ricardo, de que pues, a lo mejor hay alguien por ahí escondido. Es muy común que esté por ahí alguien escondido hasta en forma de matorral o algo y de repente salen, ¿no? No sé si se ha fijado que algunos gritan, se espantan y se alejan, ¿no? Y otros más tiran golpes. No sé si lo ha visto, ¿no? Ujú. Si le ha pasado también, porque a mí sí me ha pasado, de repente me asustan y ya no sé si correr o darle un manotazo a quien me ha asustado, ¿no? Pero sí, es algo instintivo. Lo que aquí podemos asegurar o crear esta atmósfera de entender que va a ser un ejercicio sin explicarle qué es lo que va a pasar. O sea, más bien, meterlo en esta atmósfera generando rapport, confianza de, hola, soy, en este caso soy Max, soy psicólogo, estoy haciendo un curso y me gustaría que hiciéramos algunas actividades que pueden ayudarte. ¿Te gustaría intentarlo? Ok, y ya vamos encerrando al cliente o a la persona en esta atmósfera de que quiera cooperar sin explicarle el método, ¿no? Van a pasar alguna serie de cosas, pero te pido que confíes, ¿vale? Ya me conoces, sabes que esto tiene una finalidad buena para ti, te va a servir y también al mismo tiempo interactuamos, compartimos algo y vemos cómo te sientes. Bueno, ahí ya nuevamente creamos esta atmósfera de seguridad para la persona que nos vaya a ayudar, porque sí, efectivamente, esta no se las recomiendo en psicoterapia, ¿sale? Entonces, la limitante, pues sería simplemente que la persona no acceda a ayudarnos, porque de ahí en fuera, si no conoce la actividad, va a funcionar mucho mejor que si la conoce. Perdón, porque si la conoce, pues ya en cualquier momento se está esperando el shock, a ver de dónde va a venir, o si va a hacer un ruido, o si de repente le vas a decir que haga presión hacia abajo, etcétera, ¿no? Todos estos elementos van a ser útiles siempre y cuando no conozca de dónde venga el shock el cliente. No sé si queda un poco claro, compañero. Sí, en general es como generar esta respuesta, bueno, esta sensación de sorpresa, ¿no? De desconcentrarlo, por así decirlo, al cliente y ahí, pues, darle la instrucción. Sí, justamente, a partir de mañana yo creo que, a ver, yo le voy a pasar al área, al soporte técnico a más tardar a las 2 de la tarde algunos videos que ya están y el día de mañana si tengo oportunidad grabo algunos más para que puedan ver cómo sería la exhibición de este tipo de inducciones y si nos da tiempo ver las demás, igual se las grabo para que puedan verlo. Igual se aclaran muchas cosas y muchas formas, ¿no? De cómo podrían hacerlo. Pero sí, básicamente es eso, crearle la sorpresa, el shock. Y conforme vayamos platicando de otros tipos de inducción hipnótica, podemos ver que los podemos combinar, ¿sí? Si en algún momento estamos haciendo la de apalancamiento y de repente le queremos meter shock, pues le jalamos a lo mejor el brazo, ¿no? Y ya de repente no sabe qué está sucediendo y seguimos con el lenguaje hipnótico. Incluso se lo podemos bajar el brazo porque se estarían cumpliendo las dos cosas. Cuando tu mano toque tu pierna, entrarás en un estado de trance hipnótico. Aparte ya le generamos el shock jalándole el brazo y llevándolo hacia su pierna. Las dos cosas se han cumplido y se puede potencializar esta inducción hipnótica que además, repito,
esta cuestión del espectáculo queda muy bien, ¿vale? Bueno, Ok. voy a pasar de Filmina y vamos a ver el proceso de inducción hipnótica, parte 2. Bueno, aquí tenemos otra forma de inducción hipnótica que se llama inducción por interrupción de patrón, ¿sí? Todos tenemos patrones lingüísticos, corporales, sociales, culturales, que nos ayudan a tener en cuenta cómo contestar, ¿no? Cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Antes de pandemia, recordemos que saludar de mano y de beso era muy común, por lo menos aquí en Puebla. No sé si en todas las partes del estado, pero aquí en Puebla era muy común que normalmente entre chicas y chicos se daban la mano y se daban un beso en la mejilla. Antes de pandemia, ese era un patrón cultural que se tenía en la mayoría de la ciudad y del estado. Bueno, y antes todo esto de pandemia igual, pues el estrechar la mano, cuando alguien nos daba la mano, era como que muy fácil saber qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Es como igual dar la mano y agitar por lo menos 3 veces el saludo que conocemos. Eh, Otro patrón que podríamos tener todos es casi cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Por automático, como respuesta, la mayoría de veces siempre vamos a contestar bien. ¿Y tú cómo estás? ¿No? Esto me pasa con algunos clientes, no sé si le pasa a usted, compañero Ricardo, les pregunta así, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? De manera automática lo hacen. Igual no sé si a usted le haya pasado ese patrón de ¿cómo está? Pues bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué otros patrones podría conocer, compañero Ricardo? ¿O qué opina de estos que le mencioné? Sí, creo que uno que recuerdo ahorita mucho es en un cumpleaños, algo así, que sueles decir, muchas felicidades. Y la Ujú. otra persona contesta en el automático, muchas gracias igualmente, pero no tiene lógica porque no, solo estás acompañando, ¿no? Es como ese el que tengo mucho de felicidades. Gracias igualmente, pero no es congruente esa respuesta. Sí, correcto. Pues ahí hay un patrón lingüístico, un patrón del comportamiento, que la premisa de esta inducción hipnótica es interrumpir el patrón, ¿sí? Interrumpir completamente lo que se piensa que se va a hacer. Por ejemplo, ahora mismo, yo podría interrumpir el patrón si yo digo una grosería. Cualquier grosería de las más feas que conozcan todos, si yo la digo ahorita, estaría rompiendo el patrón que llevamos durante este tiempo que llevamos de conocernos, puesto que no están acostumbrados a escuchar eso en una clase y mucho menos en esta, porque no es el lenguaje que utilizamos. Si llegaran a escucharlo, seguramente quedarían como de, pues, ¿cómo puede ser posible que en un diplomado digan este tipo de palabras o que tengan este tipo de lenguaje, etcétera, ¿no? Pero se crea esta duda, esta desconfiguración del patrón que se entendía que seguía y se crea esta pequeña como que confusión. Ese no era la secuencia uno 2 y 3. Nos hemos pasado del 1 al 3 y ¿qué pasó con el 2? Me confunde eso, ¿no? Entonces, entender que existen patrones lingüísticos y del comportamiento, algunos culturales, y esta inducción hipnótica se basa en interrumpirlos, en saltarnos pasos o en hacer cosas completamente que estarían fuera de la lógica en ese momento, ¿no? Este, por ahí luego igual he escuchado algunos videos, algunas charlas que dicen, y si te preguntan cómo estás, o si preguntas cómo están y no te dicen que están bien, ¿qué haces, no? O muchas personas les pasa, preguntan cómo estás y les dicen que mal y no saben cómo responder. Ha sido una interrupción del patrón, ¿no? Esperaban que les dijeran que bien y no saben ahora qué decir. Bueno, esa es la premisa nuevamente y aquí lo que tenemos que hacer en el paso número 3, en la parte de A, es pedir el saludo, ¿no? En el inciso A es como que dar la mano. ¿Sí? Simplemente dar la señal así ya implica que la otra parte nos va a saludar. Justamente cuando la persona nos dé la mano, nosotros vamos a levantar su mano por encima de su frente, más o menos así, espero que se pueda apreciar, y le vamos a señalar un punto específico. ¿Sí? Le vamos a dar la indicación, mira aquí.
quiero que pongan en su mente esta escena, cómo sería. Ven a un amigo, no lo ven desde hace tiempo, ustedes ya llevan la idea de que tienen que hipnotizarlo y le dan la mano y le dicen, hola, ¿cómo estás? Y ya el amigo les va a dar la mano y mucho antes de que apriete la mano su amigo, ustedes se la toman y se la ponen aquí, en una posición muy rara. Y si la ponen más arriba, mientras más rara esté la posición de la mano y le indiquemos, mira aquí, va a ser mucho mejor, porque va a decir, ¿qué está pasando? Me ibas a saludar y de repente no me estás saludando y me estás diciendo, mira aquí. Y una vez que le dijimos, mira aquí en un punto, le vamos a decir, cuando tu mano toque tu frente, entrarás en un estado profundo de trance o entrarás en una relajación profunda donde todo será tranquilidad y paz. Las palabras relajantes o metáforas que puede entender el inconsciente del cliente, ¿no? Cuando tu mano toque tu frente, te quedarás dormido, completamente relajado. Recordemos que la palabra dormido, aunque no pasa de manera fisiológica, le estamos hablando al inconsciente y el inconsciente debe de saber cómo es relajarse, pues cuando está dormido está relajado, ¿no? Entonces, cuando le decimos duerme es una metáfora para el inconsciente, no es que de verdad se vaya a dormir, pero se va a relajar tanto así en algunas personas, ¿vale? Entonces, tenemos el tiempo de que la mano llegue a la frente para dar indicaciones hipnóticas, para dar sugestiones hipnóticas, ¿vale? Entonces, incluso podemos apoyarnos en empujar cada vez más su mano, ¿sí? Eh, Mientras más ves ese punto, tu mano va a empezar a acercarse y te vas a sentir cada vez más relajado. Incluso va a haber un punto donde tus ojos empiezan a ver borroso porque te has sentido con ganas de descansar. Quieres estar completamente relajado y lo único que tienes que hacer es darte permiso. Y ya le damos un montón de lenguaje hipnótico como lo hemos aprendido hasta que su mano toque su frente. Normalmente lo que yo hago es cerrarle los ojos y seguir con la profundización una vez que esto ya ha hecho contacto, ¿no? Profundizo y ya una vez que noté que existe esta relajación del tono muscular, pues justamente ya empiezo con el trabajo psicoterapéutico. Esta es una de las inducciones hipnóticas que a mí en lo personal me gusta mucho, que es relativamente fácil porque lo es. Eh, Se ve muy bien también visualmente cómo es que entran las personas en un estado de trance hipnótico y también se puede hacer en la consulta, no es tan invasivo como el otro. El otro sí era completamente agresivo, ¿no? Pero claro, hay que generar en esta parte del rapport, pues estos elementos, ¿no? De, mira, vamos a hacer un ejercicio. ¿Recuerdas que te había hablado hace una sesión sobre que podíamos trabajar ciertas cosas específicas? Creo que estás preparado, pero antes vamos a hacer estos test de sugestión. Realiza los test de sugestión, se encuentra sentada la persona y le decimos, felicidades, eres muy bueno realizando estas técnicas, ¿no? Le decimos felicidades y le damos la mano. Cuando nuevamente nos dé la mano y antes de que nos apriete, la tomamos y la ponemos encima de su frente. Le decimos, mira aquí y quiero que te concentres, que te vayas relajando y acercamos la mano, ¿no? Bueno, y es así como una vez que su mano toque su frente, entra en este estado de trance hipnótico, ¿vale? Nuevamente igual tenemos el tiempo de lo que su mano llega a su frente para darle con todo en el lenguaje, ¿sí? Bueno, ya después llegamos al punto 5, el trabajo o el objeto del trance hipnótico. Ahí nuevamente les puse provocar felicidad, pero se puede, pues, practicar con estas fenomenologías, como ya lo había mencionado, o incluso ya si tenemos cierta práctica, o si ya vamos avanzando, o ya terminaron el diplomado con nosotros, pues obviamente ya existe el trabajo terapéutico, ¿no? El objetivo va a ser, eliminar niveles de ansiedad social, ¿no? Ah, pues bueno, ya estaría dedicado en el punto 5 a alcanzar ese objetivo dentro del trance mismo, ¿no? A través de la metáfora, a través de algunas técnicas específicas, a través del reencuadre hipnótico, dependiendo cuál sea justamente
nuestro objetivo, ¿no? Pero para la práctica nos queda bien experimentar con los fenómenos hipnóticos. Después ya seguiría el punto 6, el despertar del trance, y nuevamente el 7, el feedback del usuario. ¿Cómo te has sentido después de esta práctica? Yo acostumbro preguntarles si es que recuerdan algo, ¿no? O si es que les gustaría compartir algo de lo experimentado, porque esto me ayuda a mí a entender si se ha quedado de manera inconsciente todo lo que hemos estado platicando o si de alguna forma se ha quedado inconsciente, pero se han filtrado algunas partes al consciente, ¿no? Bueno, ya sea que el cliente recuerde o no recuerde el trabajo hipnótico, si no lo recuerda, no quiere decir que no ha funcionado o que no va a funcionar. Y si lo recuerda también, no significa que no va a funcionar o que no ha funcionado, ¿sí? Algunos autores, algunos hipnotistas sugieren que es mejor que el cliente no recuerde lo que se ha trabajado, porque quiere decir que todo se quedó en el inconsciente. Erickson nos dice que esto no tiene mayor relevancia, que el cliente lo puede entender de manera consciente o inconsciente, eso no importa, pero los recursos ya están en la persona, ¿sí? Ya están dentro de su mente para empezarlas a ejecutar sin mayor problema. Bueno, ¿qué le parece esta inducción hipnótica, compañeros? Es como, bueno, me pareció interesante en el sentido de que, bueno, no sé si lo malentendí, pero pareciera también una especie como de shock, pero en menor intensidad. O sea, también es una sorpresa, pero sin ser precisamente tan agresivo. Y aquí me genera esta duda entre el rapport y el test de sugestionabilidad, ¿cuánto tiempo debe de pasar? O sea, ¿en qué momento podemos empezar a utilizar ya la inducción? Ya sea este o de los otros que hemos visto, generalmente, ¿cuál sería el tiempo recomendado para poder aplicar las técnicas? Ok, bueno, vamos a entender que generar el rapport tiene que ser desde que hacemos el primer contacto con el cliente, ¿vale? Vamos a tomarnos pues 5 a 8 minutos para generar por lo menos un rapport. Si es un cliente consecutivo, el rapport ya está construido, ya se tiene esta confianza y esta esfera o atmósfera de confianza con el cliente, ya no va a ser tan necesario, ¿no? Lo mismo si es un amigo, una amiga que sepa un poco sobre nuestra trayectoria, pues ese rapport ya está construido. Si no, pues hay que tomarnos unos 5 o 6 minutos, ya sabemos de, oye, hoy hace mucho calor, ¿no te parece? Yo aquí me estoy asando y tú cómo te sientes? Ah, pues igual, tengo mucho calor, etcétera, ¿no? Una plática que no tiene nada que ver con la consulta ni con la parte hipnótica, ¿no? Simplemente para quitar esa resistencia que pudiese existir y se empieza a generar la confianza. Bueno, de inmediato podemos continuar con los test de sugestionabilidad, es decir, nos enfocamos en esos 5 o 8 minutos de rapport, incluso podría ser menos si ya tenemos mayor experiencia o incluso si entendemos que el cliente viene de por sí a consulta, pues nos vamos a ahorrar esos minutos de rapport, ¿no? Y podemos empezar con los tests que ya vimos. Una vez que terminamos los tests, de manera inmediata podemos continuar con la interrupción de patrón o con lo que sea de lo que hemos estado viendo. Muy bien, veo que eres muy bueno siguiendo instrucciones o tienes un potencial mental muy bueno. Felicidades, ¿no? Y tendemos la mano de manera inmediata. Además que se construye muy bien el seguimiento de estos pasos. A ver, ya hicimos los test, me salió muy bien, me están felicitando, me están diciendo que tengo potencial mental para esto, para los cambios, y luego me están felicitando, me están estirando la mano, algo habré hecho bien. Le damos la mano, ocurre esto que se la ponen aquí, o si nosotros fuéramos los hipnotizados, nos la ponen aquí y de repente ya entramos en ese estado de trance porque ya estamos siguiendo desde un inicio. Una vez que entramos en ese estado, pues ya podemos seguir con los siguientes pasos. Básicamente son secuenciados, compañero. Esa es la sugerencia, que sean secuenciados. No sé si me explico. Terminas uno, empiezas el otro. En una sesión hipnótica, yo acostumbro llevarme de 1 hora a 1 hora y media. Eso es lo que yo acostumbro. Pero hay personas que
se dejan ir por el tiempo, no hay como que un tiempo límite, es hasta que ellos consideran que han trabajado de manera suficiente al cliente, ¿no? Que la serie de actividades que han hecho van a tener repercusión a lo largo de su día y no les importa tomarse 3, 4 horas a veces con un mismo cliente en una sola sesión. Pero yo les sugiero que con hora, hora y media, por poco 1 hora, por mucho, realmente no hay límites, depende de cómo esté su agenda. Pues pueden meterle ahí un poquito más de horas. Solamente es importante entender no saturar tanto al cliente. Ujú. Yo lo que hago es elegir unas 2, máximo 3, máximo, pero ya máximo 3 actividades para trabajar cierto objetivo dentro del trance y ya. Y a lo mejor en otro día, en otra ocasión, lo cito para darle continuidad al ejercicio hipnoterapéutico, ¿no? A las 2 semanas lo vuelvo a citar preguntándole cómo le ha ido, para medir justamente o tener un feedback del avance que ha tenido a través de la hipnoterapia. Una vez que me dice sobre el avance, podemos ver que otros ejercicios, a lo mejor elijo otros 2 distintos a los que yo utilicé para darle un reencuadre justamente a su mismo problema, ¿no? O una exposición progresiva a lo que él consideraba problema, ¿no? Va a depender mucho del caso. Y pues así a lo mejor se le puede citar 3 veces para la parte hipnoterapéutica y listo. En la mayoría de veces queda de 3 veces a 4, ¿no? En los casos que yo he tenido. Sin en cambio, en otros países, por ejemplo, en el país de Argentina, en España, ofrecen la hipnoterapia como un servicio extra, o sea, es como de psicoterapia individual, terapia de pareja y aparte, exclusivamente, hipnoterapia o hipnosis ericksoniana. Aquí en México no se hace mucho eso, o yo que conozca no se hace mucho eso. Eh, México no tiene regulaciones en cuanto a quiénes deben de utilizar la hipnosis todavía, o sea, sí hay personas que toman diplomados y todo eso, pero no existe una regulación ahí muy formal o muy normativa de esto. Sin en cambio, sí existen estos métodos que nos ayudan a entender cuántas sesiones serían, ¿no? Este, pues en España pues, lo hacen así como sesiones, ¿no? Hay una sesión para que dejen de fumar y van 30 personas y en una misma sala les aplican a todos las mismas técnicas, ¿no? Y lo hacen grupal y después va el siguiente grupo. O llegan a sus sesiones y ya están programadas 3 horas, van a ser específicamente de trabajo para ti y bueno, ya cuando salgas termina nuestra sesión. Pero bueno, se dedican justamente a la hipnoterapia y ya, ¿no? Claro, ahí te cobran por euros la sesión, pero son diferentes formas de trabajo, ¿sí? Entonces, se los dejo para que tengan este pensamiento o libre albedrío de saber cómo utilizarlos. Yo les sugiero que sea de 1 a 1 hora y media solamente, no saturar al cliente porque aunque es algo bueno para él, también saturarlo no le va a ayudar en nada, ¿sí? Compañero, no sé si le aclaré su duda, creo que me fui de una cosa a otra y después a otra cosa. Una No, disculpa. sí, sí, de hecho me surgió otra que sería si hay un punto donde sea agotador para el cliente estar en el estado de trance y se pueda llegar a despertar o dormir, o sea, ya entrar en el sueño fisiológico. O también, ahorita escuchando que puede durar hasta 4 horas, entonces realmente no sé si se le genere un cansancio, por así decirlo, o un estado de agotamiento, digo, mentalmente hablando, y sea contraproducente durar tanto tiempo. Ok, no le provoca nada al cliente malo, eso sí, no, es garantizado, no le provoca nada malo. Si en cambio yo me refiero a 4 horas desde que inicia, por ejemplo, vamos a imaginar que es su primera cita del cliente, lo que generan rapport se llevan unos 15, 20 minutos porque le invierten al cliente, o sea, la forma de venta en otros países es distinto al que hacemos aquí. Aquí es como que muy clínico cuando vas a psicología, ¿no? Llegas, haces un poco de rapport, das tu problema y
te vas, terminas tu sesión, ¿no? Regresas a los 7 días, etcétera, ¿no? Pero en España, por ejemplo, la metodología de venta y de intervención es diferente. Le invierten 15, 20 minutos a su cliente en rapport. Después de eso le explican cómo funciona la hipnosis para garantizar que no tenga ningún tipo de miedo ni mito. Aplica los test de sugestionabilidad de tal manera que de poco a poco se va construyendo y en todo eso vamos a tener en cuenta que a lo mejor se han invertido ahí unos 50 minutos o una hora entre el rapport, explicarle qué va a pasar y los test de sugestionabilidad, ¿no? Y ya en otra hora se lleva bueno, en otros 20 minutos se lleva una pequeña entrevista de cuál es el problema sin meterlo a trance, cuáles son algunos elementos que necesita saber el hipnoterapeuta, por ejemplo, cuántos viven en su casa, desde cuándo surgió el problema, si ha intentado soluciones anteriores, ¿no? Si ha sido hipnotizado previamente, también es importante saberlo, porque si ya fue hipnotizado previamente, igual a que es más fácil hipnotizarlo, porque ya tiene ese ejemplo corporal y mental de cómo ha sido, pero también ver si le funcionó o no, o qué opina ahora de la hipnosis, ¿no? Entonces, se va construyendo ahí a lo largo de estas sesiones de 4 horas, pero no que todo el tiempo esté en este trance hipnótico, pero sí le invierten un poco más a cada cliente porque incluso el cobro es distinto, ¿no? A eso me refería, compañero Ricardo. Y en cuanto al tema de cuánto puede estar una persona en estado de trance, así como tal, pues no hay límite como tal. O sea, si el cliente está de acuerdo en trabajar contigo 2, 3 horas, las va a estar. Si está dispuesto, recordemos que Milton Erickson decía que la relación en hipnosis ericksoniana es así, ¿sí? Y no porque la otra persona mienta, sino porque está dispuesto a trabajar. Mira, me siento mal, vengo contigo para que me ayudes en mi problema que tengo y estoy dispuesto a quedarme las 2 o 3 horas que sean necesarios o la hora que sea necesario. Y como la persona está dispuesta, pues el inconsciente también está dispuesto, ¿no? De hecho, podríamos decir que incluso al revés, ¿no? Justamente esta parte del inconsciente quiere estar bien y pues bueno, tiende a quedarse, a justamente cooperar con el hipnoterapeuta. No sé si ha quedado claro, compañero. Sí, muchas gracias. Sí, había entendido como que el trabajo era en este estado de trance completo, pero no, sí, entre el rapport y demás, creo que ahí se construyen la hora o las 2 horas del ejercicio. Y sí, más bien era mi duda, sí, también había una especie de límite donde no, sí, como que se genera una especie de agotamiento mental en el paciente en el estado de trance, pero pues ahora entiendo que no, que más bien es como esa disponibilidad de los tiempos de poderlo trabajar. Claro. Lick, me espero un segundo, por favor. Vuelvo un segundo. Sí, claro.
Una disculpa, ya volví. Bueno, sí, justamente por todos estos elementos es que es posible llevarse 2, 3 horas, 4 horas, ¿no? Pero les repito, la forma de venta en España y en otros países es muy distinto. Aquí no sé, compañero Ricardo, si usted conozca algún psicólogo o hipnoterapeuta que ofrezca sus servicios así tal cual. Hipnosis ericksoniana o sesiones de hipnosis. No, de hecho no he conocido a nadie así. De las veces que lo he llegado a escuchar es como una especie de, como de extra en alguna sesión especial. Así como que, bueno, hoy te voy a hacer un ejercicio de inducción o de hipnosis, pero no es que sea centrado en eso, sino es como en alguna sesión lo manejan así. Sí, justamente también así aquí en el centro lo utilizamos así como parte de la intervención psicoterapéutica. En algunas instituciones que tenemos aquí, bueno, una está en México de Milton Erickson y la otra está en, olvidé, no recuerdo, por una costa, no recuerdo, con la doctora Patricia, pero ahí sí tienen estas sesiones específicas, ¿no? Donde pues dan oportunidad incluso a sus alumnos de practicar estas inducciones hipnóticas ahí. Y bueno, como ya es una institución ahí completamente ericksoniana, no nada más te enseñan esta parte de la hipnosis, sino toda la visión que representaba Milton Erickson, ¿no? Ya que él, aunque no propuso un trabajo psicoterapéutico ni solamente hipnótico, pero sí tenía una visión muy clínica, muy pragmática y muy útil, ¿no? Muy centrado a soluciones, que también es importante verlo así. Milton Erickson no era solamente un hipnoterapeuta, porque estaríamos sesgados en toda este telaje que él dejó, y sería un error de nosotros pensar que Milton Erickson solamente era hipnoterapeuta. No, él hacía eh, hipnoterapia y psicoterapia cuando menos te lo esperabas. Cada vez que hablabas con él, ya estaba siendo inducido, sí, pero también ya estaba siendo terapéutico, el simple hecho de hablar con él, ¿no? Por ahí hay algunos videos que vamos a poder ver más adelante, y en uno de ellos hace una exhibición donde una chica está enfrente y se está dirigiendo hacia la chica que está enfrente para la exhibición. Y todos piensan que es parte de la exhibición el trance hipnótico y lo que le dice, y claro que lo es, pero también de alguna forma estaba dirigido específicamente a esa persona que ha pasado enfrente de esa charla que le estaba dando, ¿sí? O sea, repercutió en su vida lo que él había hecho en esa exhibición, ¿no? Cuando todos pensaban solamente es parte de la inducción de Milton, que ya por sí misma era genial, pero aparte ya estaba haciendo psicoterapia. Bueno, entonces entender todas estas visiones terapéuticas. Bueno, aquí tenemos las inducciones por historias apiladas y bueno, la premisa aquí, como su nombre lo dice, son historias apiladas. Para esto me gustaría contarles una pequeña historia. Milton Erickson, como sabemos, era una persona pues muy genial, ¿no? Muy inteligente, que tuvo oportunidad de desarrollar esta nueva visión de la hipnosis, y él se encontraba justamente dando clases en algunas escuelas. Él fue supervisor de varias escuelas de hipnosis. Hay libros donde nos relata sus investigaciones, pues muy fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a saber de la misma hipnosis y el cómo es que lo aplica. Y en una de estas charlas que él estaba dando a sus alumnos, él empieza a platicarles sobre un caso que tuvo donde él se encontraba frente a frente con esta persona que iba a ser hipnotizada, y la persona que le estaba escuchando fácilmente entraba en estos estados de trance hipnótico. Milton Erickson solamente se encargaba de decirle que mientras más podía escucharlo, más relajado se iba a encontrar, y que podría respirar profundo
podía exhalar a su ritmo y que podía permitirse relajar los pies y las manos. Milton Erickson decía que una persona puede llegar a relajarse sin darse cuenta siempre y cuando esté con poca atención hacia aquello que le esté hipnotizando. Pero si le pone mucha, puede permitirse relajarse aún más. Y esta historia se le empezaba a contar a sus alumnos. Y muchos de esos alumnos empezaban a sentir pies relajados, manos relajadas. Y mientras más escuchaban la historia de Milton Erickson, se daban oportunidad de relajar su estómago, de sentir la temperatura del lugar donde se encontraban, de escuchar lo que él estaba diciendo y relajarse y sentirse tranquilo. Que mientras más escuchaban a Milton y la clase que él estaba dando, más intrigados estaban por lo que es hipnosis y querían seguir aprendiendo cada vez más y querían practicar lo que él les estaba contando. Y tenían una emoción por ver el rostro de las personas que iban a hipnotizar y cómo iban a implementarlo en consulta. ¿No es cierto? Es muy interesante. Bueno, pues este ejemplo que yo les estoy dando, compañero Ricardo, es de historias apiladas. ¿De qué se pudo dar cuenta en este pequeño ejercicio o en esto que les estoy contando, compañero? Eh, sí, al estar poniendo atención a la historia, hay un punto en el que también yo empecé a seguir la instrucción. Entonces, sí, sí, ya lo había comentado en otras sesiones que a lo mejor soy muy sugestionable porque sí empecé a sentir que me empecé a relajar. Y no, ya después noté que estaba cambiando yo también la respiración. Entonces ya dije, a lo mejor ese es el objetivo, que a partir de la historia uno empiece a seguir la instrucción. Pero sí, eso fue lo que me pasó. Muy bien, compañero, sí. Y podía yo seguir y seguramente iba en algún punto usted y el resto de compañeros a entrar en este estado de trance, no teatral, ¿no? Me refiero a teatral porque los otros eran como que sí, muy dramáticos, ¿no? Por ejemplo, el de Shock sí es muy dramático, donde te desvaneces y ya no. Pero en ese tipo de trance hipnótico, el de historias apiladas es el que utilizaba Milton Erickson, que te atrapaba a través de historias que sin darte cuenta ya estabas en ese trance y empezabas a imaginar lo que te decía, pero de repente ya te daba otra orden a ti y ni en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo dije que Milton Erickson dio una pequeña introducción que él era docente, que él era maestro, y que esta historia se las contó a sus alumnos y que en esa historia que les estaba contando a sus alumnos, él hablaba sobre un caso de una persona, ¿sí? Entonces es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, y podemos meterle así un montón de historias. ¿Sí? La idea es que el inconsciente se confunda. Vamos a verlo así, que el guardia de seguridad ve que viene una persona, cuando en realidad vienen más personas debajo del disfraz que sea que tenga la primera persona que piensa que va a entrar, ¿no? Es como estas muñequitas que no recuerdo cómo se llaman, que adentro viene otra muñequita y adentro otra muñequita y adentro otra muñequita. Pues así, el guardia solamente ve la muñeca grande que viene y se queda con la muñeca grande, pero sin darse cuenta que están pasando un montón de muñequitas, o si deja pasar esa muñeca grande, que es la historia, va a tener un montón de sugestiones que en algún punto van a llegar ya a generar una inducción a la relajación o incluso sin llegar a ver al cliente desvanecido a través de estas historias hipnóticas más el lenguaje hipnótico, poder llegar a ser ya terapéutica la charla, ¿no? En uno de sus anécdotas, él mencionaba que si recordabas cómo era ser pequeño y entrar al preescolar, cuando todo era nuevo para ti y no tenías conocimiento de qué era dibujar, qué era hacer bolitas de papel, qué ibas a hacer a la escuela era algo nuevo. Tenías disposición a un aprendizaje nuevo.
Y cada actividad que te ponía a hacer la maestra o el maestro era un reto, pero también era muy divertido. Y así fue como aprendiste poco a poco qué significaban las cosas y cómo se usaban. Pues ahora mismo puedes utilizar esas mismas herramientas para tales cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Milton Erickson te introducía en una historia que te encaminaba a eso que te ayudaba a ti a mejorar o a entender aquello que necesitabas entender. Y utilizaba mucho las generalidades, ¿sí? Una experiencia muy general, pero con un objetivo muy específico. Cuando eras pequeño, ¿recuerdas cuando entraste al preescolar cómo todo era nuevo y todo lo querías aprender? Y aunque no lo sabías, lograste aprenderlo. Pues nos está diciendo que en algún momento nosotros tuvimos la capacidad de aprender cosas nuevas y que podemos seguirlo haciendo, como lo hicimos antes. Recordemos que la premisa de Milton Erickson es, todos los recursos ya los tiene el inconsciente y en algún momento ya se ejecutaron, ya se pudo hacer algo al respecto. En algún momento ya se fue valiente al hablar en público cuando se tiene miedo, en algún momento ya se tuvo los recursos necesarios para estar feliz o para sentirse bien, que ahora que se tiene depresión, pues ahora hay que regresar al pasado, un recurso al presente para que lo ejecute ahí en el presente y continúe hacia el presente, ¿vale? Algo bueno del enfoque ericksoniano y de la hipnosis es que no tenemos que regresarnos a ver cuál es el origen del problema. Milton Erickson dice que los clientes van a consulta no por su pasado, sino van por su presente, porque el problema está ahí hoy, no hace 2 años. Entonces, por eso es que se acorta mucho los enfoques ericksonianos, porque se enfoca en la solución del problema que se tiene en este momento, no en el origen del mismo, ¿sí? Sino qué se puede hacer ahora con recursos que ya se tienen en el inconsciente. Entonces, a través de estas historias apiladas, bien podemos llegar a una inducción hipnótica o a su vez con estas mismas historias apiladas ya ser terapéuticos, ¿no? Solamente tendríamos que elegir metáforas, elegir historias o crear historias nosotros en el momento que se acoplen a las necesidades del cliente. Recordemos que cada cliente es diferente y también nos menciona Erickson sobre hacer psicoterapia a la medida o hacer hipnosis a la medida del cliente. No existe una forma estándar de que si nos funcionó algo con una persona, con la otra nos tiene que funcionar. Son las premisas básicas también de la psicoterapia, ¿no? Entonces, incluso hasta el enfoque más rígido o más cuadrado que podemos tener, que es el cognitivo-conductual, deja estos parámetros abiertos de no lo que te funcionó con uno te va a funcionar con el otro. Puedes hacerlo de formas distintas, ¿no? Hasta ese enfoque podemos tener cierta apertura. Entonces, aquí se trata de hacer hipnosis a medida del cliente, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué le parece esta manera de inducción hipnótica, compañero? Creo que es de la que más me ha gustado. Es interesante cómo llevarlo desde una manera, no sé si decirlo así, más alegórica, metafórica, donde también, pues, al estar inmerso en la historia, vas reaccionando con ella y además que me parece como muy amigable el método. Me pareció más como más digerible, sin tanto sí, ajá, sin tanta teatralidad. Digo, entendiendo un poco la historia de la hipnosis, entiendo que sí se acompaña de esta teatralidad, o así eran sus orígenes también, como muy rituales y tal, pero esta manera me pareció muy, como muy llamativa, muy noble, por así decirlo, muy amigable. Sí, muy bien. Hay muchas historias sobre Erickson. No sé si has escuchado algunas, pero una de mis favoritas es de estas metáforas vivas que tiene Erickson, ¿no? No sé si ya lo conté antes, si no lo vuelvo a contar y si ya lo conté, pues solamente se refuerza el conocimiento. Había una persona que justamente quería tener hijos y no podía porque tenía problemas eh, pues del desarrollo de esta persona que cada vez que quería tener hijos, por alguna razón terminaba abortándolos o terminaban falleciendo, no realizándose el producto, ¿no? Y
aunque lo había intentado un par de veces, tenía miedo. Y esta persona fue buscando doctor por doctor a ver quién le daba luz verde para que quedara embarazada, porque ser mamá era lo único que deseaba en este mundo y decía que si no iba a ser mamá, no tenía caso seguir viviendo, ¿no? Justamente llega con Erickson y le plantea la situación y Erickson es el único entre todos los médicos que le dice, está bien, si tu deseo es tan grande de tener hijos, adelante, inténtalo, ¿no? La señora muy feliz va a su casa, pasan algunos meses y pues queda embarazada, ¿no? Eh, por cuestiones del azar o médicas, aparte del cuidado que llevaba, su hijo nace, pero a los pocos meses, bueno, no, creo que son años, perdón, a los pocos años, si no mal recuerdo, 4, 5 años, su hijo fallece por justamente estos problemas que tenía la señora y pues que era algo genético que sus hijos también tenían, pero no podía tener hijos, ¿no? Y regresa con Erickson justamente a decirle que su hijo se había muerto, que porque él le había dicho que podía tener hijos y al final terminó falleciendo. Y pues Erickson le responde que su deseo más grande era ser mamá, que logró serlo por 4 o 5 años, que su objetivo lo logró, que hay cosas que no puede controlar, pero durante 4 o 5 años fue la mujer más feliz del mundo. Y era así porque ella no le veía sentido a la vida si no era mamá. Y Milton Erickson le dijo, pues ve a casa, siembra un árbol de esos grandes característicos de la zona, ¿no? Un fresno, vamos a imaginar, siembra un fresno y ponle el nombre de tu hijo y velo crecer. La persona fue su última sesión con Erickson y jamás volvió a regresar a ver a Erickson. Erickson, algo curioso de él es que les daba seguimiento a sus clientes. Podían pasar meses o años y Erickson se quedaba con la intriga de qué habrá pasado con Juanita o con fulanito. Iba a visitarlos a su casa. Milton Erickson era pues, fuera de lo que acostumbramos en terapia. Iba a visitar a sus clientes en la calle, en cafés, a sus casas, ¿no? Y pues esta señora fue una de ellas que la fue a visitar a su casa, le preguntó cómo había estado. Estaba mucho mejor al parecer, según en la anécdota de Erickson, y antes de terminar el té, que acostumbraban tomar té, pues le dijo, te voy a enseñar algo. Y van a la parte de atrás de su casa de la señora y ve que está un árbol y justamente le había puesto el nombre de su hijo y lo estaba viendo crecer y todo el tiempo iba y lo regaba y estaba muy contenta la señora, una vez, claro, haber cerrado el ciclo del duelo de su pérdida, pero ella vio a su hijo crecer, que le puso el nombre a ese árbol, ¿no? Es una manera muy estrambótica de llevar la psicoterapia, pero funciona y le funcionaba a Erickson, ¿no? También, por ejemplo, en las cuestiones del contrato terapéutico, los clientes de Erickson decía, pues si realmente estás convencido de cambiar y quieres cambiar, ¿qué te parece si me dejas un cheque en blanco? Si tú vienes todo el tiempo que tienes que venir, yo te lo devuelvo y no pasa nada. Pero si dejas de venir, si no estás tan comprometido, como está en blanco, yo lo puedo cobrar, ¿no? Entonces las personas como que igual se motivaban, si no perdían su dinero. Era muy pragmático, era fuera del usual lo que utilizaba Milton Erickson, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estos ejemplos de metáforas vivas. No sé si había escuchado alguna de estas, compañero Ricardo. No, de hecho no las había escuchado, no había tenido la oportunidad. ¿Y qué opina de estas metáforas o formas de hacer psicoterapia? Insisto, o sea, creo que es una manera muy noble de llevarlos, muy, incluso muy amigable, como más fácil de irte envolviendo en el mismo proceso terapéutico, de hacerlo más familiar, por así decirlo también, Más o como menos. que ajá, sí, como que te sientas involucrado en el proceso, ¿no? Sin sentirte tal vez tan bombardeado o tan direccionado, por así decirlo, sino el hecho de sentirte identificado o saberte, que esto lo he visto también funcionar en cuestiones de los grupos de ayuda mutua, que es que al saber que no eres el único con una historia así, facilita el proceso, porque bajas
tus defensas y entonces permites que lo que vaya a suceder, suceda, porque ya no estás con esa intriga, ya no tienes ese miedo de ser en ese sentido el único, ¿no? O el que no hay solución a lo que te está pasando y saber que hay una solución porque alguien vivió algo similar, pues lo vuelve más fácil. Sí, correcto. Bueno, pues tiene muchas bondades. Justamente la corriente ericksoniana es humanista, muy humanista, ¿no? Es donde eh, permite al cliente o al usuario, justamente por eso digo cliente-usuario, porque ahí no están enfermos, sino es una persona que viene a tu apoyo, a tu conocimiento, o que usan tu conocimiento para resolver los problemas, pero sí es, no limita al terapeuta, no limita al cliente, ¿sí? Eso es lo bueno. Por eso es que decíamos en un inicio, pues se pueden llevar 2, 3 horas, 1 hora y media, 1 hora. Realmente va a depender muchísimo del terapeuta y de la persona, ¿sí? No hay como que estándares, por ejemplo, hay enfoques que sí nos dicen, ¿sabes qué? Son 50 minutos específicos y rígidos de la terapia. 10 minutos son para que hagas el cambio, para que hagas rapport, etcétera, ¿no? Y no te puedes pasar más de los 50 minutos porque ya no es psicoterapia, ¿no? Hay enfoques muy rígidos. El psicoanálisis es rígido, ¿no? Te pones atrás del cliente donde no te pueda ver para que no hagas esta proyección o esta traslación emocional con el cliente. Todo es una metáfora también, ¿no? Todo es, los pies están arriba del cliente porque no sabe dónde se encuentra y los pies del terapeuta están bien puestos en el piso porque él sabe más que el mismo cliente. En el psicoanálisis, por ejemplo, el terapeuta sabe mucho más de la vida y de los problemas que el mismo cliente, cuando sabemos que no bien es así, ¿no? El cliente sabe más de sus problemas que nosotros, ¿no? Entonces, no es tan cuadrado el enfoque ericksoniano, la hipnosis mucho menos, no es nada cuadrado. La única limitante para poder aplicarlo va a ser el cómo lo utilicemos nosotros. Tiene muchas más bondades que nada. Realmente tiene una metodología, una base teórico, práctica y científica que ustedes lo van a poder practicar allá. Que por desconocimiento luego se crean estas ideas equivocadas de lo que no es la hipnosis y se tiene una difamación de la misma, pero solamente hasta que la conoces puedes decir, vale, sí, tiene muchas bondades y es verdad y es útil, ¿no? Entonces, bueno, nada más como un paréntesis ahí. Eh, Vamos a terminar con esta filmina, los principios de la hipnosis ericksoniana, ¿vale? Ya aprendimos estas bases teóricas de la inducción hipnótica. Ya nada más faltaría, por favor, no olviden buscar a estas personas que les puedan ayudar para practicarlas. Es necesario que lo practiquen para dar el soporte que tengamos que dar, para dar el feedback que tengamos que dar y poder ayudarles. Les voy a subir el día de mañana los videos que ya hemos grabado para ustedes y también si mañana tengo oportunidad o si no en la semana, grabo unos extra para que vean cómo es estas inducciones. ¿De acuerdo? Bueno. Los principios de hipnosis ericksoniana son los siguientes. La hipnosis se puede dar con naturalidad todos los días, ¿sí? Entonces, como ya se da todos los días, todas las personas son hipnotizables, ¿sí? Cuando vamos conduciendo y de repente no sabemos cómo llegamos a nuestra casa o al destino que llevábamos, pues ya estuvimos hipnotizados porque mm, hubo una distorsión del tiempo y del espacio ahí. Cuando estamos en el videojuego, en la serie, en la película y de repente a lo mejor un familiar nos dice, ahorita vengo, voy a comprar algo. Hasta contestamos, decimos, sí, está bien. Pasa un poco de tiempo y somos conscientes o termina la película y buscamos a nuestro familiar. ¿Y dónde se habrá ido? ¿Por qué no me avisó? Llega nuestro familiar y dice, pues ya llegué. Y podemos preguntar, oye, ¿dónde te has ido? Y nuestro familiar, pues te avisé cuando estabas viendo tu película. Tal vez no te diste cuenta, pero te avisé que iba a salir, ¿no? Entonces, hay momentos ya naturales que si se da la hipnosis, por lo tanto, todos somos hipnotizables. Es algo natural. Es imposible que una persona no pueda ser hipnotizada. La hipnosis puede ser experimentada en diferentes momentos, tiempos y sensaciones diversas. Esto, bien es cierto, sabemos que hay clientes que son un poco más exigentes en
lo que tiene que haber alrededor, ¿no? Repetíamos en alguna ocasión, va a haber clientes que muy fácilmente entran en estado de trance en una feria donde hay mucha gente, en un lugar público, y va a haber otras personas que se sientan inseguras ahí y van a necesitar un espacio tranquilo, cerrado, a lo mejor con con ciertos aromas incluso, ¿no? De relajación, algunos sonidos. Bueno, va a haber personas más exigentes que otras. También es importante entender que todos vamos a experimentar la hipnosis dependiendo de nuestra definición subjetiva de la misma. Si para algunos creen que la hipnosis es desvanecerse por completo, pues cuando entren en estado de trance hipnótico se van a desvanecer por completo, como si estuvieran dormidos. Si para otros la hipnosis es relajarse, es estar completamente relajado, no se van a desvanecer, pero eso no quiere decir que no estén hipnotizados, sino que simplemente su representación conceptual de lo que es hipnosis va a ser esa, estar así, escuchando. No quiere decir que no esté funcionando, ¿sí? La hipnosis es un proceso de cooperación, armonía entre el paciente y el usuario. Recordemos que la relación debe de ser simétrica, cooperativa, donde el cliente no significa que miente, que debe de estar actuando, sino significa que está dispuesto a trabajar con las herramientas, con las actividades que nosotros vamos a hacer para llegar a un fin en común, ¿no? Por ahí dicen que no hay un psicólogo excelente, sino que hay equipos excelentes entre cliente y psicoterapeuta para lograr metas terapéuticas excelentes, pero no es que un terapeuta sea mejor que otro, sino que en algunos se hace buen equipo con el cliente y en otros no se puede hacer tan buen equipo, ¿no? Bueno, el uso metafórico hacia el inconsciente es necesario para la inducción como para el tratamiento. Siempre nos vamos a estar dirigiendo a través de metáforas, de alegorías, de ejemplos, ¿no? De comparaciones metafóricas que van a ayudar a que el inconsciente asimile todo lo que nosotros queremos que asimile, porque esa es la premisa de la inducción hipnótica, de estas asociaciones positivas o negativas que tengamos eh, o que tenga el cliente, vamos a poder modificarlas a través del lenguaje hipnótico, a través del lenguaje metafórico, ¿sí? Bueno, la fábula y herramientas lingüísticas para mejorar al paciente van a ser necesarias. Nuevamente tiene que ver con herramientas lingüísticas, ¿no? Por ahí les puse una pequeña definición que es una metáfora, nombre femenino, figura retórica del pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente con los que lo representa o guarda cierta relación de semejanza, ¿no? Que nos ayuda a comprender un poco más o de formas diferentes, ¿no? Bueno, estos son los principios de la hipnosis ericksoniana que vamos a empezar a utilizar, más todo lo que hemos ya platicado, ¿no? Entonces, les pido por favor, compañeros, quienes lo vayan a ver de manera sincrónica, no olviden de buscar a alguien que les pueda apoyar, recordando estos principios a la hora de ejecutar los ejercicios y pues bueno, de mi parte eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, compañero Ricardo, si no cerraríamos la sesión hasta aquí. No, con respecto a la clase, no, nada más tengo ahí la duda, en la plataforma solo me sale hasta la lección número 5. No sé si ya han subido más lecciones, pero solo me aparece hasta la lección 5. Ok, bueno, ahorita le paso el reporte a soporte técnico, a ver qué nos dice y el día de mañana lo invito a que pueda revisar nuevamente a ver si ya este problema se le solucionó. ¿Le parece, compañero Ricardo? Sí, muchas gracias. Bueno, cuídese mucho, que esté bien. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.